la nueva vida en Cristo. Nosotros, cuando nos bautizamos, precisamente decidimos nacer de nuevo. Y todo lo que entendimos, lo que hicimos al momento de bautizarnos, que fuimos todos, estamos convencidos de que cuando nosotros nos bautizamos, morimos al viejo hombre o a la vieja mujer y nacimos para andar en vida nueva. Así que yo sé que todos nosotros, los que hemos venido a Cristo, estamos seguros, estamos claros de que andar en vida nueva es andar conforme a Dios y que debe haber una notada diferencia entre la forma en que nosotros andábamos antes y en la que andamos ahora. O sea, debe haber una diferencia marcada entre cómo nosotros reaccionábamos cuando nos sucedía algo antes de venir a Cristo y cómo estamos reaccionando ahora. Porque ahora estamos en Cristo y estar en Cristo implica que mi vida es distinta. Es un cambio que se nota, un cambio que sucedió dentro de mí y como sucedió dentro de mí también se refleja al externo, al exterior. Y la palabra es enfática cuando nos habla de la nueva vida. Y miren este texto, 2 Corintios 5:17. Miren la condición que pone allí. De modo que si alguno está en Cristo, y yo sé que aquí la mayoría está en Cristo, y aquellos que no están en Cristo, nosotros queremos invitarles a que lo vayan considerando. Si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Dice, bueno, hay una condición, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo cristiano ha hecho un cambio en su vida. Ha sido su vida y de hecho la palabra de Dios en varias ocasiones habla de ese cambio, un cambio radical. Es imposible que nosotros nos convirtamos a Cristo y sigamos obrando de la misma manera. No puede ser, no puede ser, porque es contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este mismo texto quisiera que lo viéramos en otra traducción. Y miren cómo lo dice. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Desde el día en que nosotros nos bautizamos, que salimos de las aguas del bautismo, de allí salió una nueva persona con nuevas aspiraciones, con una nueva mentalidad, con nuevas metas y sobre todo con una nueva forma de vida. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios trató con su pueblo Israel y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, Dios está hablando de la regeneración de un pueblo que estaba cautivo y disperso y Dios utiliza un lenguaje que nos da a entender el cambio que una persona experimenta cuando se vuelve a Dios. Dice el verso 24, y yo les tomaré de las naciones y les recogeré de todas las tierras y les traeré a vuestro país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Miren cómo Dios está diciendo con relación al pueblo, yo los voy a regenerar, los voy a limpiar y utiliza agua limpia. Serán limpiados de toda inmundicia y de todos sus ídolos. Y sigue diciendo el verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Miren cómo Dios le está diciendo, su corazón va a ser transformado. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que di a vuestros padres.
y a vosotros, y ustedes, ¿verdad?, me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Dios está hablando al pueblo y explicándole cómo sería ese cambio que ellos experimentarían. Y vemos que es un cambio radical. El corazón de piedra sería cambiado a un corazón de carne. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús reunido con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y allí el Señor está hablando con él, un hombre que vino a él de noche. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y este texto nos da a entender la opinión que tenían muchos judíos acerca de Jesús, muchos fariseos, ese mismo grupo del Sanedrín que conspiró, ¿verdad?, para calumniar a Jesús. Miren cómo él dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, él no está hablando por él mismo, está hablando por él y otros más. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y vean cómo el Señor Jesucristo define esa nueva vida. La define como un nuevo nacimiento. Fíjense si es un cambio notorio o no. Que Jesucristo dice que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Así de radical es el cambio que experimenta el cristiano. El cambio al cual estamos llamados según la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí vemos la importancia del bautismo. Es un acto de obediencia que ejecutamos, ¿verdad?, después de haber confesado a Cristo, después de habernos arrepentido. Procedemos al bautismo como un acto de obediencia, pero es un acto de mucha importancia porque es lo que establece nuestro nuevo nacimiento. En Hechos capítulo 2, un texto que ustedes todos conocen, vemos a Pedro en aquel discurso el día de Pentecostés ante la pregunta del pueblo que le escuchaba, diciéndole, ¿qué haremos? ¿Verdad? Ellos estaban compungidos de corazón y preguntaban qué debían hacer. Y la respuesta de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, fue, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y fíjense que cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, se está refiriendo precisamente a esto. Vemos aquí que Pedro le dice que cuando nosotros nos bautizamos, y de hecho nosotros somos testigos de ese texto, de esa enseñanza, dice que nuestros pecados son perdonados y nosotros recibimos el regalo, el don del Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y dice Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Estamos llamados a andar en vida nueva. Todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, para perdón de nuestros pecados, estamos llamados a andar en vida nueva. No podemos andar en las mismas cosas. No podemos hacer las mismas obras negativas que hacíamos antes de ser cristianos. Ahora estamos llamados a andar en vida nueva. Y sigue diciendo Jesucristo, ¿verdad? En su diálogo con Nicodemo, ya vimos el verso 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y fíjense que Nicodemo era un hombre que estaba siguiendo el judaísmo, era un rabino famoso, pero a pesar de ser él quien era,
debía arrepentirse, debía cambiar de vida, debía bautizarse. No podía entrar en el reino de los cielos en virtud de ser un principal entre los judíos como él era. No podía. Para experimentar ese nuevo nacimiento, él tenía que obedecer al Señor. Ya no basta con ser judío ni aún con ser un judío famoso. Él tenía que humillarse y obedecer al evangelio para entrar en el reino de Dios. Era necesario que se arrepintiera y que fuera bautizado para ser salvo. Así que hago este énfasis para que todos nosotros sepamos que el día en que nosotros nos bautizamos representa un punto de partida en nuestras vidas. Fue el día en que nosotros nos despedimos de una vida pecaminosa para vivir una vida conforme a Dios. Debe haber un cambio a partir de ese día en que nosotros nos bautizamos. De seguro que sí. Vamos ahora a hablar un poquito de estos dos textos bíblicos. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17 y Efesios capítulo 4. Le agradezco al hermano Antonio que leyó parte de esta lectura. Lo agradezco porque lo vamos a ver. Donde nos habla de la nueva vida que el cristiano experimenta. Es una enseñanza muy enfatizada en el Nuevo Testamento, hermanos, muy enfatizada. Aquí tengo una imagen de una metamorfosis. Fíjense la oruga, una oruga que va transformándose hasta convertirse en una mariposa. Ese tipo de transformación, ese tipo de cambio, está el cristiano llamado a experimentar en su nueva vida en Cristo Jesús. Comenzamos con Efesios capítulo 4. Y miren que el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Dios está consciente que nosotros tenemos un pasado. Y que esa pasada manera de vivir, la forma en que nosotros vivíamos antes, ofendíamos a Dios. No tomábamos en cuenta a Dios. Unos más que otros, pero de una manera u otra ofendíamos a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y fíjense este mandato, despojaos. Esto quiere decir, el hecho de que se me diga a mí, despójate del viejo hombre, eso quiere decir que no es algo automático. Que yo vengo a Cristo, yo me bautizo para andar en vida nueva, el Espíritu Santo viene a morar en mí, pero hay algo que yo debo hacer. Hay algo que yo debo hacer. Yo debo proponerme, yo debo quitar de mí, aprovechar ese libre albedrío, esa voluntad que yo tengo para someterla a Dios. Despojado del viejo hombre. Y dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no sé si pueden ver la imagen, me imagino que sí, donde se ve a alguien que está cambiando de ropa. Fíjense que se está poniendo una ropa color verde y hay una como negra en el suelo. Es una representación de lo que el texto nos está diciendo. Vamos a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque viene del mundo. Y vamos a ver más adelante que en el mundo eso es lo que hay, deseos pecaminosos que ofenden a Dios. Y aquí se nos manda a que nos despojemos con la ayuda de Dios, con la ayuda de ese espíritu que ahora mora en mí, pero yo debo tener la voluntad para hacerlo, para trabajar en eso, para renovarme en el espíritu de mi mente y vestirme del nuevo hombre que está creado según Dios. Sigue diciendo, Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos ayuda, Él está con nosotros, pero a nosotros nos toca disponernos a cambiar,
Nos toca a nosotros proponernos esos cambios en nuestras vidas y quitar de nuestra vida todo lo que a Dios desagrada. Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero debe haber una voluntad de parte nuestra. No pasa de manera automática, hermanos. Este texto lo acabamos de leer en la versión Reina Valera 1960. Quisiera que lo leyéramos también en esta otra traducción, que es la Nueva Traducción del Dios Viviente. Dice lo mismo, pero con otras palabras, donde tal vez nos da más luz. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Dice el Colosenses capítulo 3, verso 5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y ese mismo texto nos describe a qué se refiere cuando habla de lo terrenal. Hagan morir, y aquí vemos un mandato, ¿verdad? Un mandamiento de forma imperativa. Hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿A qué se refiere? Dice el texto, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Precisamente, cuando la Biblia nos habla del mundo, no se refiere a la tierra y a la creación, porque eso es algo hermoso. Y el salmista se maravilla de la creación de Dios. Cuando veo las obras de tus manos, la luna y las estrellas, la tierra que tú formaste. O sea, y Génesis capítulo 1 dice que todo lo que Dios creó es bueno. Así que cuando aquí está hablando del mundo, no se está refiriendo a la creación per se, sino que se está refiriendo a esas pasiones desordenadas que hay en esa forma de vida que no contempla a Dios, no tiene a Dios como centro. Y vamos a verlo en algunos textos. Miren este, por ejemplo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y repetimos, ¿verdad? Aquí nos está refiriendo a la creación, porque nosotros debemos amar cuando vemos un amanecer, cuando vemos una puesta de sol, cuando vemos una playa hermosa, cuando vamos al mar y respiramos ese yodo. Eso debemos amarlo porque es una maravilla de Dios. El texto no se está refiriendo propiamente a eso. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y miren aquí, ¿a qué se está refiriendo el texto? Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. A esos deseos es que se está refiriendo la palabra mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo sé que antes de estar en Cristo, esas pasiones eran las que gobernaban en nosotros. Sin embargo, es bueno que sepamos que ahora que estamos en la nueva vida en Cristo, cada vez que damos un asomo de ese viejo ser, tenemos que con la ayuda de Dios someterlo a la vida espiritual, al espíritu, como dice Romanos capítulo 8. Miren lo que dice aquí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí es categórico el texto con relación a eso. Así que cuando aquí dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, y comienza a enumerar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, nosotros sabemos perfectamente ya a qué se está refiriendo. Y fíjense que hay algunos pecados que van en armonía, van juntos, van uno detrás del otro. Porque, por ejemplo, alguien que esté en fornicación o alguien que esté en adulterio, para sostener su vida de pecado, necesariamente va a tener que mentir.
Entonces, fíjense que ya ahí está la fornicación, está la mentira, pasiones desordenadas, malos deseos. Es decir, hay pecados que andan en grupo, en pandilla, por decirlo de alguna manera. Así que, hermanos, nosotros ahora estamos en Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Es decir, cuando nosotros obramos conforme al mundo, conforme a los deseos del mundo, esto le desagrada a Dios. Dice el verso 6 de Colosenses 3, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, porque de lo contrario, Dios se va a irar contra nosotros. Y dice el verso 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Es decir, la palabra de Dios reconoce que nosotros estamos en un proceso de rehabilitación y que venimos de un mundo corrompido donde estuvimos envueltos en estos pecados, pero que ahora estamos viviendo una vida nueva y que ya eso que hacíamos antes, ya no estamos viviendo en esas cosas, sino que estamos en un proceso de transformación. Y nunca debemos olvidarnos de eso. Nosotros estamos en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento. No podemos continuamente estar siendo derrotados por los mismos pecados, porque eso quiere decir que no estamos venciendo, no estamos en victoria, no estamos viviendo la vida nueva que Dios quiere. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, nos hace saber esto, de cómo el cristiano es tomado del mundo. No es que el cristiano ha sido una persona que toda su vida ha sido santo y que como él tiene una vida santa y pura, él se junta a la iglesia. No, no, no. Nosotros estamos en un proceso de regeneración. Venimos de un mundo pecaminoso en el cual nosotros estuvimos envueltos. Uno más profundo que otro, uno más envuelto en el pecado que otros, pero todos estuvimos en pecado. Pero ahora estamos en Cristo y estamos en un proceso de regeneración, en un proceso de rehabilitación espiritual. Dice el verso 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Pablo está hablando a una iglesia donde le dice que muchos de los miembros de la iglesia eran ladrones, que muchos eran borrachos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y que habían allí personas maldicientes y estafadores, y que habían cristianos allí incluso que eran fornicarios, que eran idólatras, que eran afeminados. Porque fíjense que el texto dice, estos eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que ellos tenían una vida desordenada, una vida de pecado, pero cuando vienen a Cristo, su vida cambia. Y ahora ellos viven una vida nueva. Miren la forma pasada que dice el verso 11. Esto eran, ya no son, esto eran. Así que nosotros no podemos estar en Cristo y arrastrar los mismos pecados que teníamos en la vida pasada, porque ahora estamos en vida nueva. Estamos en vida nueva. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejen, y enfatizo la forma imperativa del verbo, ¿verdad? Dejen, lo cual también nos da a nosotros una responsabilidad. Y lo que decía ahorita, no va a pasar de forma automática. Tenemos que dejar. Dejen también ustedes todas estas cosas. Y comienza a enumerarla. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y miren cómo Efesios 4:25 también dice algo parecido. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren cómo ahora se está hablando del temperamento del cristiano. Todos tenemos distintos temperamentos, pero ahora que estamos en Cristo, que estamos en vida nueva, ese temperamento debe ser domado conforme a los preceptos de Dios, conforme al Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Debemos domar nuestro carácter, nuestro temperamento. No se vale decir, yo soy así. Eso es algo que yo traigo un gen de familia. En mi familia todos somos de sangre caliente. No se vale decir eso. El cristiano tiene que domar su carácter conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo. Miren que el texto dice, dejen también ustedes todas estas cosas. Y lo primero que dice es la ira y el enojo, la malicia. Dejen eso. Así que yo sé que a uno nos dará más brega que otro, más trabajo que otro. Pero hermanos, estamos llamados a cambiar, a tener una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos manda. Colosenses 3:9 dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Muchas veces, no tengo aquí la cantidad de veces que la palabra de Dios habla de que no mintamos y que el que miente se asemeja al diablo porque el diablo es padre de mentira. Muchas veces la Biblia enfatiza de que no mintamos. Y es que, hermanos, en nuestro diario vivir son muchas las ocasiones en que nos sentimos tentados a mentir para salir de un apuro. No mientan. Una y otra vez la Biblia nos dice no mientan, porque la mentira es parte de lo que era el viejo hombre. Miren que el texto dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. El mundano, hay gente en el mundo que utiliza la mentira aun cuando no se ven apuro, porque hay gente que la usa cuando se ven apuro, pero hay gente que se habitúa a la mentira de tal forma que la utiliza a veces aun cuando no la necesita, aunque nunca es justificada la mentira. Lo que quiero decir que hay ocasiones donde la gente se ve tentado a mentir porque se ve en una situación de aprieto. Como cristianos nunca debemos ver la mentira como una salida. Tenemos que ser veraces. Eso dice la palabra, porque estamos en una vida nueva. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y sigue diciendo el verso 12, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Según vemos el modelo de cristiano que las escrituras nos describen, se nos está hablando de un cristiano que es misericordioso, que es benigno, es decir, él hace bien a los otros, de alguien que es humilde. Y lo que hemos estudiado, lo que hemos estado estudiando el Sermón del Monte, hemos hablado de la humildad. Mansedumbre, paciencia. El modelo de cristiano que vemos en las escrituras es alguien que ha sido transformado y que ahora él hace bien, es manso, es paciente, es humilde. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y yo sé que tal vez muchos dirán, bueno, pero está bien, me libré de esa no es conmigo. Porque yo nunca anduve con un poloche de rayita y un disfraz y una linterna en la mano, como se ve ahí, ni me metí en una casa nunca, ni nunca fui carterista, o yo nunca fui atracador. Eso no es conmigo, muchos dirán. Pero ahí podemos extrapolarlo. Y podemos decir que, por ejemplo, si usted era una persona que antes de ser cristiano, usted, por ejemplo, recibía una botella del gobierno. Ustedes saben lo que es una botella. Un salario que usted no se gana. Bueno, eso es robar. El que hurtaba no hurte más. Se aplica perfectamente.
Si usted era una persona usurera, por ejemplo, que tenía un negocio donde explotaba a la gente de una manera despiadada, perfectamente también se puede aplicar esta enseñanza. Si usted tenía un trabajo ilegal, un trabajo que desagradaba a Dios, perfectamente también puede aplicarse esta enseñanza. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Fíjense que el ladrón dirá, bueno, pero robar es un trabajo, y de hecho lo es. Pero fíjense, aquí dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, porque hay trabajos que son malos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios nos manda a una vida nueva. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que hablamos, lo que decimos, las palabras que salen de nuestra boca, debemos monitorearlas. Santiago capítulo 3, versos 10 y 11 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, es malo que de una misma boca procedan bendición y maldición. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta retórica que la respuesta es claro que no. Claro que no. Entonces, hermanos, dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Recuerden que cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Recuerdan Hechos 2:38, ¿verdad? Que dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y dice que con él fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no contristéis. Y eso quiere decir, no entristezcan al Espíritu. Aquí lo vemos en otra traducción. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No lo entristezcan. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu en nosotros, tenemos esa presencia de Dios en nosotros para ayudarnos a librar la batalla que tenemos delante. Y esa batalla, hermano, nosotros la podemos ganar porque estamos llamados a vivir una vida conforme a Cristo. Efesios 4:31 dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Y también vemos esta enseñanza que se enfatiza muchas veces en las Escrituras. Perdónense unos a otros. Perdone a su prójimo. Jesucristo dice cuando enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios los perdonará. Porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Varias veces. Por lo tanto, hermano, una persona que viva esa vida nueva en Cristo tiene que perdonar, porque nosotros continuamente fallamos. Y Santiago dice, si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. A diario nos ofendemos. Y dice ahí que debemos perdonarnos unos a otros. Uno que transita, o una que transita esa nueva vida en Cristo, no puede tener rencor en su corazón. Fíjense que Efesios 4:31 dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, no puede haber amargura, no puede haber rencor en una persona que transita la nueva vida en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Cuando estamos transitando la nueva vida en Cristo, hay una buena convivencia entre nosotros. Es imposible que nosotros podamos decir que somos cristianos y que estamos caminando una nueva vida cuando tenemos enemigos por doquier. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero hay un familiar mío que yo no le hablo.
enemigo mío. Yo soy cristiano, pero hay un vecino que le gusta mucho murmurar y con ese vecino yo ni lo saludo. Eso no puede existir. Eso es imposible, hermanos. Soportando unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Todo el tiempo el cristiano, el camino que le queda es perdonar, perdonar, perdonar. Siempre es el camino que nos queda a nosotros los cristianos, que haya una reconciliación, que haya paz. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vístanse de amor. Fíjense que estamos hablando de quitarnos la ropa del viejo hombre y revestirnos de la ropa de ese nuevo ser creado según Cristo. Y una de esas ropas, ¿verdad? Uno de los calificativos para esa ropa es amor. Vístanse de amor. Y miren cómo aquí en Juan 13:35 pone el amor como un requisito imprescindible para que seamos discípulos de Cristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Nosotros necesitamos dar a conocer a este mundo que somos los discípulos de Cristo. Y cuando una persona llegue a la iglesia, le estaremos dando un mensaje completamente distorsionado si la persona encuentra contienda entre nosotros, que no nos estamos llevando bien, que no nos estamos amando. Estamos diciéndole al que llegue, estamos diciéndole al mundo que no somos discípulos de Cristo. Por eso, hermanos, en esta nueva vida que vivimos, no podemos tener contienda, no podemos tener problemas sin resolver. Habrán desacuerdos, porque somos humanos imperfectos, pero esos desacuerdos tienen que resolverse. Hay que buscarle la vuelta a esos desacuerdos. No podemos vivir con nuestros corazones llenos de rencor ni de resentimiento. El que transita una vida en Cristo es una persona que está vestido de amor, que perdona, benignidad, tiene tolerancia y tiene amor para todo el mundo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y esta es la clave, hermanos. Si yo vivo meditando en la palabra de Dios y yo quiero obedecer lo que Dios me dice ahí, yo no me voy a resistir a doblegar mi orgullo cuantas veces tenga que hacerlo, porque es Dios quien me manda en su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios, escudriñando su palabra. Primero ya estoy en paz con mi prójimo y ahora me dirijo a Dios, ¿verdad? Por eso dice Mateo capítulo 5, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja eso ahí, ¿eh? Y ve y reconcíliate con tu hermano y luego entonces ofrece a Dios tus canciones, tu alabanza, tu ofrenda, lo que sea. Pero primero tiene que haber una paz y una conciliación con tu prójimo. Y todo lo que hacéis, dice el verso 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando transitamos esa nueva vida en Cristo, sabemos que en cada paso que damos, Dios me está mirando y yo estoy actuando para un Dios que me ve. Yo estoy actuando para un Dios que me va a recompensar conforme sean mis obras. Eso dice 2 Corintios 5:10, que dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando yo vivo una vida según Cristo, yo todo el tiempo estoy consciente que estoy en la presencia de Dios. Y no importa que esté en una habitación cerrada, por todos los lados, Dios me ve allí. Y no importa que los otros no puedan ver lo que yo siento y pienso, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Cuando vivimos esa nueva vida en Cristo, estamos conscientes de eso. Entonces, hermanos,
¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Lo primero es, vamos a proponérnoslo. Vamos a hacernos el propósito. ¿Cómo lograr andar en una vida nueva? Ya nosotros vimos todo el proceso, todo lo que hay que hacer, pero también es necesario que nosotros nos propongamos ser mejores para Cristo, ser mejores para Dios. Fíjense que varias veces vimos ese imperativo, dejad, vístanse del nuevo hombre. Siempre hay algo que nos toca, pero nosotros tenemos que proponérnoslo. Y en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 1, vemos que cuando Daniel es llevado cautivo, que sabía que le iban a dar alimento sacrificado a los ídolos, dice el verso 8 de Daniel capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él se hizo ese propósito y lo materializó, ¿verdad? Porque Dios lo acompañó, lo fortaleció, y sabemos que él dijo, denme legumbres. Y sabemos que Dios estuvo allí y la legumbre hizo que estuvieran más saludables que lo que comían las carnes y la comida sacrificada a los ídolos. Hay que proponerse ser esa nueva criatura. Hay que proponerse ser mejores para Dios. Tenemos que hacernos el propósito. Y de una vez nos hacemos el propósito, también, hermanos, tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Ya me lo propuse, ahora vamos a sacrificarnos. Y los sacrificios más grandes, hermanos, son los que tienen que ver con vencer mi propio yo. A veces no tienen que ver con algo externo. A veces los sacrificios más grandes tienen que ver con vencer algo interno dentro de mí. Por eso dice Mateo capítulo 5, versos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y estamos claros, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo no está hablando literalmente de que nos cortemos una mano o una pierna o que nos saquemos un ojo. Está hablando allí de que tenemos que hacer cualquier sacrificio que sea necesario para mantener nuestra pureza y nuestra santidad ante Dios. Confiemos en el poder de Dios. Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos equipados con las herramientas necesarias. Efesios capítulo 6 dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Se puede vivir una vida nueva en Cristo, hermanos. Pero para ellos tenemos que proponérnoslo, tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio y tenemos que confiar plenamente en Dios. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Queremos invitar a los amigos que están en esta transmisión a que vengan al Señor, a que entreguen su vida a Él, a que estén dispuestos a vivir esa nueva vida que nosotros estamos viviendo en Cristo. Que Dios le bendiga a todos.